España será el primer país de Europa en regular las loot boxes. El ministro de Consumo ha anunciado que España será el primer país de Europa con contar una ley específica para regular las loot boxes o cajas botín de los videojuegos. ¿Pero qué son las loot boxes? Las cajas botín son paquetes misteriosos de contenido digital que contienen algunos videojuegos y que los consumidores compran con dinero real. El contenido de las cajas botín es aleatorio y brinda a los jugadores ventajas o artículos para usar en el juego. El problema es que los consumidores no tienen forma de saber lo que contienen hasta que han pagado por ellos. Y en las loot boxes también se incluyen dispositivos que tengan un valor económico en un mercado real o ficticio y cuyo premio aleatorio se pueda revender o intercambiar, incluidos los famosos NFT o las criptomonedas. O sea que en un principio irían todas las cajas que se compran con monedas, con Robux por ejemplo, y que contienen un contenido que es una mejora para el juego o objetos, y que después esos objetos los puedes vender o intercambiar. Las afirmaciones del ministro español encuentran un respaldo en un informe elaborado por 20 organizaciones de consumidores en 18 países de Europa, donde detallan que estas cajas tienen un diseño engañoso, además de que explotan sesgos cognitivos o de comportamiento para incentivar el gasto. Así que vamos a ver cuáles son las instituciones esas que han hecho el informe este. Y aquí la tenemos. Vemos que hay de Austria, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia. Y donde tenemos alguna española, aquí tenemos la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Y qué dice la OCU? OCU solicita a Consumo que agilice la regulación y proteja a los menores de las loot boxes. Y aquí va el tema del asunto, que pide que se incluya en la misma. Primero, la prohibición de diseños engañosos para explotar a los consumidores. Quieren asegurarse de que el diseño y el funcionamiento del juego no perjudiquen económicamente al consumidor. Segundo, la denominación en moneda real de las compras dentro del videojuego. Como mínimo debe proporcionar tanto el valor en moneda real como dicho valor en moneda virtual o ficticia. En el caso de Roblox es un poco complicado el tema del asunto, ya que dependiendo de la manera que compres los Robux, pues un Robux puede valer más o menos. Ya que, como vemos, si estás suscrito, pues son más baratos los Robux que si no estás suscrito. Así que la diferencia económica pues es un poco diferente. Por supuesto, en el punto 3 se pide la protección de los menores. Los juegos a los que puedan acceder menores de edad no deben ofrecer cajas de botín u otro contenido de azar a cambio de dinero, ni tampoco mecanismos para pagar para ganar, el pay to win. En el punto 4 piden más transparencia. El usuario debe estar informado en un lenguaje claro sobre qué algoritmos se están utilizando y qué factores se tienen en cuenta. Además, el consumidor debe tener la opción de usar el juego sin control algorítmico y así no influir en el comportamiento del consumidor. Quinto, calificación PEGI 18. Los videojuegos que contienen elementos de azar con dinero de por medio han de ser calificados con PEGI 18, es decir, aptos para mayores de 18 años. Y en el punto 6 dicen: si estos remedios no surten efecto, considerar la prohibición de las cajas de botín. Así que esto es en principio lo que se está pidiendo al gobierno de España para que lo regule, y el gobierno de España pues ha dicho pues que sí. Así que ahora hay que esperar a la regulación, a ver cómo va saliendo, hasta que se apruebe y después que entre en vigor. Como vemos, España es el país pionero de momento en Europa en hacerlo, aunque Reino Unido cuenta con otra ley respecto a esto. Pero gente de Latinoamérica, que sepáis que vosotros vais detrás. Esto, por ejemplo, el titular Micentur aboga por el proyecto que regula el juego online en Perú. No sabemos si podría incluir las loot boxes, pero que sepáis que en Latinoamérica ya hay países que quieren empezar a regular el juego online. A lo mejor se fijan un poquillo en Europa y las incluyen directamente. Pero ¿qué juegos, por ejemplo, de Roblox tienen loot boxes? Pues os voy a enseñar uno al que en este canal jugamos mucho. Bienvenidos a Pet Simulator, un juego que tiene loot boxes. Estos de Big Games es que intentan sacar dinero, intentan sacar dinero. Todo hay que decirlo, Preston quiere sacar dinero. Eso lo tenemos claro todos los que hemos jugado a este juego metiéndole horas. ¿Dónde están las loot boxes aquí? Pues muy fácil, nos venimos aquí, le damos al más aquí en la derecha, subimos para arriba y... ¡oh! Aquí lo tenemos. Exclusive Pets Egg. Aquí están. Estas son las que te pueden salir, cualquiera de estas. Como vemos, en este caso nos enseñan el contenido de lo que nos puede salir. Tú lo compras con la moneda Robux y te puede tocar cualquiera de estas. Y después esas mascotas, como bien sabéis, pues se pueden intercambiar. Las puedes cambiar con otra persona, ya sabéis, tradear y eso.
Así que en principio pues esto entraría en la ley que pretende hacer el gobierno de España. Luego, ¿cómo se adaptaría la ley con Big Games? Pues no tenemos ni idea, porque Big Games, pues claro, esto es una plataforma mundial, un poquito complicado, pero igual que en otros juegos fuera de Roblox, como EA Sports, pues a ver cómo lo hacen con el FIFA y todos estos, para que en los países que exista una ley así, pues se regule de una manera o de otra. Así que Roblox y Big Games, pues estaros atentos a las nuevas regulaciones que aparecen, que habrá que cumplirlas. Así que de momento lo dejamos aquí y quedamos a la espera de que aparezca la regulación de las lootboxes y a ver cómo afecta a juegos de Roblox como por ejemplo este. Si conoces algún otro juego de Roblox que tenga lootboxes, pues déjamelo en los comentarios y lo echamos un vistazo para el siguiente vídeo. Así que nada más, chicos, un saludo y quedamos a la espera. ¡Hasta luego!